Y por favor en sus Biblias, segunda carta de Pedro. Hoy retomamos, después de 3 domingos de buenas y sólidas visitas pastorales, vamos a retomar hoy segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Vamos a leer una vez más la palabra del Señor y vamos en oración. Dice segunda de Pedro 1, 19 al 21, y de esta manera estaremos terminando hoy el capítulo 1 de 3 capítulos de segunda de Pedro. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor y Padre, venimos ante ti, Señor, suplicando compasión y misericordia. Señor, para cada uno de los hermanos que pertenece a esta congregación, y ruego que así sea, tenemos absolutamente claro que tú eres el único que da vida a los muertos, tú eres el único que restaura, perdona. De ninguna manera, Señor, me permitas estar aquí descansando en mis estudios, en los dones, yo mismo soy supremamente necesitado del poder de Cristo para mi vida. Padre, ten compasión de todos nosotros. A los muertos, dales vida. A los que piensan que están vivos pero siguen muertos, dales vida. Y a los vivos, débiles, fortalécenos y llénanos del Espíritu Santo. No solamente para poder predicar, sino también un oído dispuesto a escuchar tu palabra. Es mi oración, Señor, que Cristo sea hablando a su pueblo. Que me perdones, que me limpies, que me restaures, que me tranquilices, a fin de ser una bendición para todos y cada uno de los que está aquí presentes, si a ti te place. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, les mencionaba, retomamos hoy la carta de segunda de Pedro, y en el último sermón hablamos del fundamento sólido que tiene el Evangelio, y empezamos con la siguiente porción bíblica. Se los quiero leer y vamos a meditar una vez más en ella. En Mateo 16:13, no lo busquen, solo escuchen. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Recuerdan? ¿Qué dicen los hombres? Dice el Señor que soy yo. Ellos, sus discípulos, dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y hermanos, vamos a ver los detalles rápidamente, pero la idea es ser lo más claro posible y decir lo que Dios dice. Pero miren lo que dice el Señor Jesucristo ante la declaración de Pedro. ¿Qué fue lo que declaró Pedro? Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesucristo le responde, ¿cómo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y ustedes han escuchado varias veces qué significa bienaventurado. El Señor le está diciendo a Pedro en su cara, delante de los discípulos: tú eres muy bendecido, Pedro, tú eres muy dichoso, tú en verdad eres un hombre feliz, eres altísimamente favorecido por la gracia de Dios. ¿Y por qué?
porque Pedro sabe que el que está frente de él es el Cristo, es el Mesías. Ahora, es interesante porque la misma pregunta se lo hicieron a los discípulos, a la gente que está alrededor, y la gente dijo, bueno, yo creo que Jesús es Elías, otros Juan el Bautista, otros Jeremías, pero la verdad, mis hermanos, es que ninguno de ellos reconoció que Jesús era el Mesías porque estaban cegados, porque no pueden ver, porque su propio razonamiento, ellos determinan qué es Jesús para ellos, Juan el Bautista, Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, ellos no gozan de la felicidad que tiene Pedro. Y el Señor le dice, Pedro, tú eres inmensamente feliz porque tú sabes que yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿cuál es la raíz de la bienaventuranza de Pedro? Dios, no él. Bienaventurado eres porque mi Padre que está en los cielos te lo reveló. ¿Y qué fue lo que le reveló? Que el que está al frente es Cristo, el Mesías. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, esta dicha, esta gloriosa bendición, esta felicidad, viene única y exclusivamente porque el Padre que está en los cielos le concedió ver que el que estaba al frente no era Jeremías, no era Juan el Bautista, ¿era quién? Cristo, el Mesías. Entonces, el texto nos dice, no hay manera alguna de que ningún ser humano, ni carne ni sangre, pueda llegar a esta conclusión, sino por la misericordia de Dios. ¿Está bien? O sea, no hay forma de que estudiando, conociendo, indagando, puedan llegar por sí mismos a esta revelación. La única forma de entender, comprender y saber que Cristo es el Mesías, mi Señor y Salvador, es que a Dios le plazca mostrármelo. ¿Está bien? Entonces, Dios es el autor de la bienaventuranza, de la dicha y de la felicidad que tiene el apóstol Pedro, porque Dios le permitió reconocer en Cristo a su Señor, a su Salvador como suficiente. Ahora, mis hermanos, este acto soberano de Dios a veces no lo podemos volver tan simplista, como si fuera una confesión de solo labios. Eso no fue lo único que sucedió. Perdón. Escuchen, tal vez aquí podamos decir, no, yo he confesado que Cristo es Señor y Salvador, y tal vez personas que han apostatado y le han dado la espalda a Dios lo dijeron en algún momento, ¿verdad? Pero el que Dios te revele a Cristo no es solamente que lo confieses, sino que Dios te concede en su gracia ver a Cristo glorioso, deleitoso, supremamente necesario para tu vida. O sea, no es un asunto meramente de confesar de labios, sino que yo confieso que Él es mi Señor y Salvador, pero yo confieso que Él es mi todo. Él es glorioso, Él es maravilloso. En sus Biblias, 2 Corintios 4:3. Vamos a entender mejor lo que les estoy compartiendo. Segunda carta de Corintios 4:3. Dice la bendita e inerrante, como bien nuestro hermano y anciano Mario la recita, de la palabra de Dios que veremos hoy. Dice 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, si el evangelio no pueden ver su gloria, no pueden ver la magnificencia de Cristo, es porque no pueden ver, están cegados, están encubiertos. Es como los hombres anteriormente, que pueden reconocer que Cristo posiblemente es Juan el Bautista, aunque tengan un alto concepto de Cristo, no es Cristo. Solo aquellos a quienes el Padre quiera revelarlo. Ahora miren el verso 4. En los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de ¿quién? De los incrédulos. Ahora, ¿qué es lo que no ven los incrédulos? Para que
no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿De qué? De la gloria de Cristo. Es decir, para que no pueda ver a Cristo con su gran honor, con su magnificencia, con su grandeza como Señor y suficiente Salvador. Entonces, hay personas que posiblemente con sus labios pueden decir esto, pero dice que el diablo, el Dios ciega a las personas, no les permite ver a Cristo glorioso, el cual, dice la Biblia, es la imagen de Dios. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como siervos, como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahora escuchen lo que dice el 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Déjenme leérselos en otra versión. Dice, que haya luz en la oscuridad. Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. O sea, esta convicción que Dios nos da por su gracia de que Él es el Mesías va unida a que ese Mesías es glorioso, es magnánimo, es digno de seguirlo, es digno de toda gloria y de toda honra. Pero eso solo sucede si Dios resplandece eso en nuestros corazones y nos deja ver a Cristo glorioso. Porque hay personas que dicen que son creyentes y no ven a Cristo glorioso. No tienen ningún tipo de deleite por Él. Hermanos, aquellos que creen que son salvos, pero no pueden disfrutar, saborear el que Cristo es glorioso, todo lo que hay alrededor, lo que el mundo ofrece, va a ser mucho mayor que Cristo. Porque Cristo no se puede ver glorioso si el Padre no te lo deja ver glorioso, si no te lo concede. Entonces, hay un hombre en el pasado, uno de los puritanos más usados por el Señor, Jonathan Edwards, dijo, el que está espiritualmente iluminado realmente lo comprende y lo ve, o tiene un sentido de ello. Él no solo cree racionalmente que Dios es glorioso, sino que tiene un sentido de la gloria de Dios en su corazón. No solo existe una creencia racional de que Dios es santo y que la santidad es algo bueno, sino que hay un sentido de la belleza de la santidad de Dios. Por lo tanto, hay una diferencia entre tener una opinión que Dios es santo y amable y otro tener un sentido de la belleza de esa santidad y esa gracia. Déjenme ilustrarlo algo más sencillo. Es como algunos de ustedes dicen, la miel es increíble, pero nunca la has probado, pero tú sabes que es dulce. Pero solamente aquellos que la prueban tienen en su mente que de verdad es deliciosa. Tú puedes saber que la miel es dulce, pero hasta que no la pruebes, no tienes un conocimiento claro. Eso es lo que está diciendo el texto. La única forma, hermanos, escúchame, de que Cristo sea deleitoso, glorioso, que a mí me encante las cosas del Señor, es porque Dios resplandeció para que me permita ver a Cristo como Él es. Si Dios no hace eso, a ti la Biblia te da pereza. Tal vez estés aquí obligado. Tienes todas las excusas posibles para tener comunión con tus hermanos. No te interesa crecer en el conocimiento de Dios porque Cristo no lo ves glorioso. Pastor, es por gracia, es porque a Dios le plació dejarme ver a mí y a ti que Cristo es así. Los que no lo ven así, no es porque seamos mejores por ellos. Es que Dios tuvo misericordia de mí y tal vez el que está al lado todavía no. ¿Han tenido luchas en sus casas cuando alguien disfruta más Netflix que la Biblia? Y de pronto vamos a hacer un devocional y está muy largo, pero llevas 3 horas viendo una serie. ¿Por qué te complicas tanto si estudiamos un rato la palabra de Dios? Y la razón de fondo, de verdad, es que hallar deleite en la palabra de Dios es porque Dios nos concede por su gracia verlo glorioso y deleitoso y queremos estar con Él.
Mis hermanos, si Dios no te ha revelado a Cristo como tu Señor y Salvador, todavía estás en tinieblas y no hay manera alguna que tú puedas ver a Cristo necesario para tu alma. No lo ves importante. Si la realidad en tu vida es que estás muerto en delitos y pecados, el celular, las redes sociales, cualquier otra cosa, aún sea buena, es más deleitoso que Cristo. Y Cristo nunca va a tener un apetito en tu vida porque estás muerto, a no ser que Dios te permita ver lo glorioso que es Cristo, como lo hizo con Pedro. ¿Recuerdan del monte de la transfiguración? Como veremos un poco en esta mañana. Entonces, en definitivas, hablando a carta abierta de frente con ustedes, alguien muerto en esta mañana, no le importa a Cristo ni conocerlo a través de su palabra, no quiere perder tiempo en la oración. La iglesia es si le queda tiempo. A no ser que Dios en esta mañana tenga misericordia de ti. ¿Qué dice el Señor en su palabra en Mateo 11:27? Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ese es el Dios de las Escrituras. Ese es el Dios en el que creemos. Solamente Dios da vida a los muertos. Y si tú tienes en verdad vida, tú tienes un deleite genuino por Cristo. ¿Es así? Hermanos, un hombre escogido es el apóstol Pedro. Un hombre que vemos claramente que Dios le reveló que Cristo era el Mesías y está viviendo y sirviendo para la gloria porque Cristo es lo máximo, y lo es. Segunda de Pedro 1:16. Vayamos a esta carta, por favor. Vamos a hacer solo un resumen breve del pasaje anterior al que nos corresponde. Segunda de Pedro 1:16. Dice el apóstol Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo, yo no vengo aquí con un afán de hablarles de Jesús porque sea una fábula, porque sea una leyenda, porque sea algo ficticio, es real. No solamente porque me cambió la vida, sino con mis propios ojos lo vi. Vi su poder, sus milagros, sus obras portentosas, y no solamente vi eso, lo vi transfigurado. Miren el verso siguiente. Pues cuando Él, Cristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. O sea, es impresionante, en mi humilde opinión, cómo un hombre como Pedro, o sea, tiene todo. El Señor le salva, le revela, le muestra el poder de Cristo, lo deja ver transfigurado. Ahora tenemos un hombre tan apasionado por hablando de estas cosas que él dice, yo no vengo aquí a enseñarles fábulas, ni leyendas, ni a entretenerlos, ni buscar su mejor vida ahora. Yo les estoy hablando de un Dios, de un hombre, verdadero Dios y verdadero hombre real. Hermanos, Cristo es tan real, como les mencionaba hace 20 días, que dividió la historia en dos. Antes de Cristo y después de Cristo, Él fue real. Ahora el apóstol Pedro va a darnos una argumentación de por qué este evangelio y este Cristo es un asunto real y sólido. Quiero decirles de antemano que los tres textos a continuación, lastimosamente, si ustedes leen 5 comentarios, son 5 comentarios diferentes. Es difícil. Pero finalmente no creo que sea tan difícil si Dios me concede mostrárselos a ustedes de una manera muy digerible. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Comencemos, verso 19. Ya está ahí, bajando motores. Segunda de Pedro 1:19.
Antes nos dice, yo vi a Cristo en su poder, yo vi a Cristo transfigurado, yo escuché una voz magnífica del cielo. Y en el 19 dice algo impresionante. Tenemos también, ¿qué tenemos también? La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces dice Pedro, yo vi y yo escuché todo lo referente a Cristo, ¿verdad? Pero luego nos dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y cuando él dice tenemos, nos incluye a nosotros. Cuando él habla de la palabra profética más segura, normalmente nunca hago esto, pero ¿a qué se estará refiriendo? A la Biblia. Específicamente, ¿a qué parte de la Biblia? Al Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Ahora, dime. Amén. Ajá. Así es. Vamos a verlo claramente. El lucero de la mañana, cuando aparezca. Entonces, miren qué interesante. El apóstol Pedro tiene ese testigo ocular y visual, pero dice, tenemos algo mucho más confiable, algo mucho más fuerte. Está haciendo referencia a la palabra profética más segura. Es decir, por palabra profética estamos hablando de las declaraciones, el mensaje, el conocimiento y la voluntad de Dios expresada y escrita en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento que lastimosamente a veces es muy despreciado y no muy valorado. No hay una sola tilde del Antiguo Testamento que no haya sido inspirado por Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora, y agrega la expresión, si ustedes, la palabra profética, ¿qué? Más segura. Lo que está diciendo la palabra segura es que es firme, no tiene probabilidad de fallas, es digna de confianza, no tiene errores. Como decía nuestro anciano, inerrable, infalible. Entonces, mis hermanos, este punto del apóstol Pablo, Pedro, sobre la palabra de Dios es importante. Es muy importante. Y les voy a decir algo. Esto me pasa porque muchas veces uno valora mucho más lo que dice Pablo que los otros apóstoles y se le pega uno Pablo acá, pero aquí es Pedro. Yo les pido disculpas por mi distracción y nervios. Pero hermanos, lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es, mira, yo vi y escuché, pero tenemos algo ahora mismo en nuestras manos, sin errores, infalible. La palabra de Dios, en este caso el Antiguo Testamento. Hermanos, vamos a parar aquí en el 19 y vamos a pasar al 20 y al 21 para sustentar por qué es más segura. ¿De acuerdo? Entonces vamos a parar en este momento, ahí en el 19, ahorita regresamos a terminar el pasaje, pero pasemos al 20. ¿Por qué el apóstol Pedro dice que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que es el énfasis acá, es absolutamente confiable? Así muchas veces a muchos de nosotros no nos gusta leerlo porque suena feo o porque hay situaciones difíciles, pero es palabra de Dios. De hecho, decía Archie Sproul muy acertadamente que si uno quiere tener una autobiografía de Dios, el Antiguo Testamento es el libro. Pero muchas veces, les menciono, es despreciado. ¿Cómo el apóstol Pedro sustenta esto? Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora miren lo que dice el apóstol Pedro. Dice, ustedes tienen que tener clarísimo lo siguiente, lo que significa el inicio del texto. Ustedes tienen que saber, entender, comprender y tener muy claro ante todo lo siguiente. Ninguna profecía surge o se origina como el profeta lo entendió o como él lo interpretó de manera personal. Ninguna profecía se escribió
por voluntad de los hombres. Es lo que significa cuando dice ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es confiable porque los hombres no colocaron lo que querían decir ellos, sino que los profetas santos de Dios escribieron lo que Dios quería poner. Entonces, la Escritura, hermanos, dice el apóstol Pedro, no llegó a sus manos porque un hombre se la inventó. No llegó a sus manos porque un hombre como Moisés se le ocurrió escribir 2 o 3 cosas. No llegó a nuestras manos por la intuición o juicio privado, porque solemos escuchar muchas veces que la palabra fue escrita por hombres y no es confiable. Y el apóstol Pedro dice, no, Dios usó hombres, pero los hombres escribieron exactamente lo que Dios quería que se escribiera, como veremos en el verso 21. Entonces, el apóstol Pedro nos dice, tengan absolutamente claro, perfectamente claro, que lo que tenemos en las manos no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Tienen eso seguro? Entonces, y ahorita por ahí el diablo está susurrando, pero entonces ¿cuál Biblia sigo? Pero hay tantas versiones de Biblia. Por eso el Señor nos manda a nosotros escudriñar las Escrituras. No estamos llamados a ser flojos con la palabra de Dios. Dice, ustedes y yo, dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, más confiable, porque no llegó por sugestiones de hombres, llegó por la absoluta y buena voluntad de Dios. Ahora, apóstol Pedro, ¿por qué estás tan seguro que no tiene errores? Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo que inspirados por el Espíritu Santo. Ahora es bien interesante porque el apóstol Pedro está siendo muy enfático. Tenemos algo más confiable y seguro en nuestras manos. La palabra de Dios. Y dice, ¿porque qué? Nunca. ¿Saben qué significa nunca? Nunca. No quiero sonar tonto, pero es verdad. Es un absoluto. No es un tal vez. No es un de pronto. Es que nunca la palabra de Dios vino por voluntad de hombres. Ni por un segundo. Ni una coma, ni una tilde. Vino porque al hombre le pareció ponerla ahí. Fue porque Dios quiso. Entonces dice, es decir, nos deja muy en claro, mis hermanos, que la voluntad de Dios expresada en el Antiguo Testamento, en especial, que es el énfasis de la profecía en esta mañana, de lo que está hablando el apóstol Pedro, fue traída por voluntad de Dios. Es decir, que el origen y la autoridad de las Escrituras está en Dios, quien las inspiró y las dejó para nosotros. Ahora, ¿entiende lo que está diciendo el apóstol Pedro? Esto es Dios hablándonos directamente. Increíble, ¿verdad? Esto es mucho más firme y seguro de lo que yo vi y escuché. Pero no porque lo que vio y escuchó no sea real, sino porque esto es suficiente, inspirado, glorioso, suficiente. Y solamente si Dios te deja ver la gloria de Cristo, tú vas a ver que este libro de verdad es glorioso y necesario. Entonces, hermanos, ustedes leyeron en Deuteronomio 18, porque a veces sí que la profecía, pero la profecía del Antiguo Testamento era un asunto serio. Si ustedes tienen buena memoria, dice el Señor, aquel que hable profecía que yo no le mandé, mátenlo. Mátenlo. El tal profeta, dice el Señor, morirá. Entonces, ¿cómo hicieron su labor los profetas del Antiguo Testamento? Dice la Biblia, sino que los santos hombres de Dios que hablaron, siendo inspirados, y la palabra inspirados aquí es bien interesante, porque se utiliza un término como esos barcos de vela. ¿Han visto esos barcos de vela? La única forma que un barco de vela ande es porque el viento lo empuje. Eso es lo que está diciendo el texto aquí. La única forma
de que estos hombres de Dios escribieron fue porque fueron movidos por Dios. Si quieren una mejor explicación, se las leo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, maduros, enteramente preparados, ¿para qué? Para toda buena obra. No hay absolutamente ningún espacio, palabra o tilde, en el Antiguo y Nuevo Testamento que no vengan directamente de la boca de Dios. ¿Eso es seguro para ustedes? Amén. Si todo esto es verdad, y lo es, que Dios nos concede por su infinita gracia entender que tenemos el mensaje profético más confiable, más seguro, sin fallas, y no fue porque lo escribieron los hombres, es porque lo inspiró Dios y usó a los hombres. De esto podemos hablar en otra ocasión más en detalle. Ahora, ¿qué debemos hacer con esto? Regresemos al verso 19, si me conceden en sus Biblias. Verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Y hermanos, debo decirlo, y si hay confusión con esto al final, estoy dispuesto a responder, pero a veces vivimos en un medio cristiano donde Dios me habló. ¿Sí? Dios me dijo algo para ti. Si ustedes me dicen algo así, yo le digo, bueno, ¿me das el capítulo y el versículo? No está en la Biblia. Entonces tú me estás diciendo a mí que la Biblia quedó incompleta, porque dice que es útil para preparar al hombre en toda buena obra. Entonces, eso es un tema cuidadoso, porque eso puede herir sensibilidades. Pero recuerde que lo que tenemos más seguro, más confiable y sin errores es que la palabra de Dios. Si vamos a poner la confianza en los hombres, que son falibles, que son pecadores, pues es como un mal negocio, ¿verdad? Como que aquí está lo perfecto y entonces voy a escuchar. Y sobre todo muchas veces estas profecías modernas tienen que ver con que nunca te vas a enfermar y todo va a ser un éxito y bla, 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 bla. Entonces, dice el texto, tenemos también la palabra profética más segura, la palabra absolutamente confiable porque viene de Dios para sus hijos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice el texto? A la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos. Permítame leer el texto y luego lo desbaratamos. Dice, a lo cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces dice el apóstol Pedro, si ustedes y yo estamos seguros de que la palabra de Dios es infalible, real y suficiente, entonces hacen bien en estar atentos. Hacen bien en prestarle mucha y continua atención, es lo que significa el texto. También implica, hacen bien en acatarla y considerarla cuidadosamente. O sea, cada vez que tenemos la oportunidad de estudiar, meditar o predicar las Escrituras, es Dios hablándonos. Entonces el apóstol Pedro, ¿esto es verdad? Sí, entonces hacen bien ustedes, hermanos, en ponerle mucha atención. Hacen bien en acatarla. Hacen bien en ser constantes en estar en ella. ¿Por qué prestarle tanta atención, apóstol Pedro? ¿Por qué tanta insistencia en que estemos tan pendientes, tan diligentes en la palabra de Dios? ¿Por qué? Dice, porque como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Un versículo que es parte del título del sermón de hoy, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces, dice el apóstol Pedro, hermano de Betania que estás aquí hoy, haces bien en prestar muchísima atención, acatar lo que el santo Dios dice en su palabra, porque es la forma como Dios nos permite ver el camino correcto. Es la forma como Dios nos muestre por dónde debemos caminar.
Si ustedes han tenido la oportunidad de estar en un lugar oscuro, la luz les alumbra por dónde ir y no tropezarse. Entonces el Señor dice, estén atentos, porque si la descuidan, si no son conscientes de lo importante que son para sus vidas, vamos a andar a ciegas y nos vamos a tropezar y va a doler. En sus boletines, ¿alguien tiene un boletín que me permite rápidamente? Por favor. Gracias, Arturo. Solo quiero leerles algo que me agregué al boletín. Dice un puritano: la forma más rápida de convertir a tus hijos en espadas que hieran tu alma es hacer que carezcan de una educación piadosa y vaguen apartados de Dios y de su palabra. Semejantes padres como Elí crían a sus hijos para derribar sus casas y para conducir sus propias almas con gran dolor hacia la tierra. El hermano Amir bien decía que estamos en un mundo expuestos a miles de cosas y la única luz para ver el camino es la palabra de Dios. Despreciarla es que te gusta andar en oscuras. Despreciarla a veces es porque no me gusta que me diga las cosas que hago mal. Y la Biblia habla muy claramente de estas cosas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces hay personas que creen que son hijos de Dios, desprecian continuamente la Escritura y no le gusta que su esposa o su esposa lo lea porque esta persona piensa, usted solo me está echando vainazos. Mira, yo solo tengo que leer la Biblia y tu conciencia es la que te juzga, no yo. ¡Ah, no, váyase de aquí! Bueno, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa es la raíz de un desprecio continuo por la palabra de Dios. Porque alguien nacido de nuevo, según este texto, hace bien en ponerle muchísima atención a la palabra de Dios. Porque un hombre casado aquí, ¿quién va al lado de un hombre casado? Su esposa. ¿Quién va detrás de un hombre casado? Sus hijos. Y lo único que nos permite tener un camino correcto, una luz seria, infalible y perfecta, es la bendita voluntad de Dios en su palabra, que es infalible. O sea, vayamos a la Biblia sabiendo que no nos van a confundir, que no nos van a desviar, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, si tú, padre, esposo, dicen, no es importante, tú le estás diciendo a tu familia alrededor tuyo, estréllesen, sigan viviendo a oscuras, adquieran las mañas de las tinieblas. No importa, con el domingo es suficiente. Y eso sí viene. Porque a veces hay planes mejor, ¿verdad? Sí. Hay planes increíblemente mejor. Para un creyente, no hay plan más increíble que estar aquí hoy. No es legalismo, no es santurronería. Es que el día del Señor fue hecho por causa de nosotros. Somos nosotros lo que lo necesitamos a Él desesperadamente, solo que a veces no somos tan conscientes de la necesidad de Cristo. Si Cristo no resplandece su glorioso evangelio en la vida de Tomás y Abigail, de sus hijos, bueno, es un asunto, como bien decía el hermano Amir, es un asunto de soberanía de Dios. Pero cuando se la niegas, cuando eres perezoso, negligente, el apóstol Pedro dice, haces bien de estar atento. Y tú, nada. Entonces, cuando la oscuridad, las tinieblas comiencen a hacer daño, no hay por qué quejarnos, porque el Señor nos dejó la palabra profética más segura, que es como una antorcha que nos guía en el camino. Y si no se usa, no podemos esperar recoger algo que dice la Escritura que no estamos sembrando. Entonces, mis hermanos, descuidar la palabra de Dios no es sino la muestra necia de querer caminar en oscuridad. Algunos padres me dicen, no, mi hijo está pequeño, ese no me da problema. Pero la realidad para mí es que si no le estás enseñando, el mundo y el diablo sí le están enseñando, solamente que el niño no lo puede sacar a flote porque todavía tiene cierto temor de su papá.
pero tiene 13, 14, 15, ¡boom! Y luego te das cuenta de, ¿qué pasó con mi hijo? Bueno, YouTube se lo entrenó 24/7, las redes sociales 24/7, los amigos mandándole cosas por el chat 24/7. Estoy hablando muy en serio. Si Dios no les revela que esta palabra de Dios es lo único que Dios nos concede, el verbo hecho carne, el logos de Dios, para saber cómo caminar, y se sigue despreciando, es porque les gusta andar en tinieblas, porque están muertos. Y solamente Dios puede tener misericordia para que este libro se vuelva deleitoso. Sin luz, hermanos, del Evangelio, sin la luz de la palabra, cada quien camina por sus propios caminos. Y el texto, cuando dice, no es de interpretación privada, a veces se usa para generar dilemas, pero digamos que una aplicación cortica es, usted como interpreta la Biblia no es como yo la interpreto. Todos tenemos en Cristo, si estamos nacidos de nuevo, la oportunidad de acercarnos a la palabra de Dios e interpretarla. Lo que no tenemos derecho es equivocarnos y traer herejías. Por eso dependemos del Espíritu Santo, de Cristo, de buenos maestros. Pero les ha pasado, hermana, mira lo que dice la Biblia acerca de la modestia. Esa es su interpretación, no la mía. Bueno, el problema no es lo que yo piense, el problema es qué dice la Biblia. Hermanos, está llamado a amar a Cristo como amar a su esposa, como Cristo a su... Eso es lo que usted piensa. Yo tengo una interpretación muy diferente del texto. Y de nuevo, tenemos al Señor, su palabra, y para guiarnos a toda verdad. Entonces el Señor nos dice que los que no quieren vivir en su palabra, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, aborrece la palabra, aborrece la iglesia, aborrece a Cristo. Así está aquí sentado. Ahora no estoy diciendo, pastor, no, solo Dios puede darte vida. Mi hermano, si a mí Dios no me da vida, yo sería otro igual que aborrece al Señor y habla mal de los creyentes. Es solo por gracia que tengo una vida diferente. No soy mejor que las demás personas, Dios tuvo misericordia en mi vida. Pero yo te suplico que si hay un desprecio continuo por la palabra de Dios y los de tu casa lo saben, pellízcate y ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es pellizcar para mí, ¿no? Sobre todo si eres esposo y padre. Ahora, ¿hasta cuándo debemos caminar de esta manera? ¿Hasta cuándo debemos estar atentos a la palabra de Dios? Hasta que tú mueras o hasta que el Señor regrese. El texto nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí es la aplicación correcta de mi hermano Juan. La segunda venida de Cristo. Dice Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La única oportunidad que tenemos de no estar atentos a la palabra de Dios es el día que Dios te llame a su presencia o Él regrese. Pregunto, amados amigos y hermanos, de padre a padre, esposo a esposo, de hermano a hermano, ¿amas la palabra de Dios? Pero no de labios solamente. Tienes un deseo de estudiarla, de compartirla con tus niños, de que tus niños la conozcan, de que tu hogar sea moldeado por la luz del Evangelio para tu matrimonio y para tus hijos. ¿De verdad te importa? Porque esa importancia es un regalo de la gracia de Dios al dejarnos ver lo glorioso que es Cristo. Mis hermanos, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció de sus corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La única forma de ver a Cristo glorioso y estar atentos a su palabra y acatarla es solo si Dios te dio vida.
no es porque seas presbiteriano, ni bautista, ni metodista, ni wesleyano, ni pentecostal. Es solo por gracia. Al que Dios le place revelárselo. Y está al punto de decirle, Señor, ¿de verdad que yo soy un hipócrita? A mí me gustan las tinieblas. Y solamente Dios puede dar vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, hermanos, Dios es el único que le da vida a los muertos. Pero al mismo tiempo, nadie sabe que está muerto hasta que Dios no le muestre que está muerto. Los que están sin Cristo, que piensan que están vivos, pero siguen muertos, están, eso no es conmigo. Hay un texto, mis hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos es única y exclusivamente porque el Padre que está en los cielos lo hizo su Hijo. Aquí no es salvación por obras. Aquí es la manifestación de que realmente has nacido de nuevo y la obediencia es parte de la vida de un creyente. Así no sea perfecta, pero es continua. Si no hay un aprecio por la palabra profética más segura, si no hay un deseo de estar atentos y acatarla y enseñarla, no podemos estar esperando, hermanos y amigos, matrimonios firmes, ¿sí? Decisiones sabias, no ser contagiados con el yugo desigual, no contaminarnos con este mundo, porque entre más lejos de la palabra, el mundo se hace más atractivo, más delicioso. Y ustedes y yo sabemos qué es hablar con alguien que está endurecido. No se meta en mi vida. Yo veré qué hago. Yo tengo mi relación con Dios. Dice, ¿cuál Dios será? ¿Con cuál? No coges la Biblia para nada. ¿No te gusta orar con los niños? Y eso sí, juega un partido y eso le salen un bicho. Estoy hablando de verdad. El tiempo se acorta. Y el único que da vida es Cristo. Hermanos, déjenme decirles por qué Cristo es glorioso. Cristo vino a morir por ¿quiénes? Pecadores. Tuve una preciosa conversación, algunos la hemos tenido, cuando dice, pastor, a veces es tan difícil porque somos pecadores y somos malos. Y es verdad, lo somos. Una de las grandes bendiciones del Evangelio de Cristo es que te deja ver quién eres. Cuando Isaías, el gran profeta, estuvo frente a la santidad de Dios, ¿qué vio? Sus buenas obras. No, dice, soy un hombre de labios inmundos, en medio de una generación de labios inmundos, de aquí que soy muerto. Entonces, si Dios te permite ver que eres pecador, pero terriblemente malo, y tú y yo hemos pagado las consecuencias del pecado, ¿la paga del pecado cuál es? La muerte, matrimonios dañados, abortos, borracheras, adulterios, pornografía, y póngale todo lo que ustedes quieran. Y todos hemos sufrido de una u otra manera de estas cosas. El Señor dice, somos pecadores, mereces la muerte, y no hay absolutamente nada que puedas hacer para salvarte por ti mismo. Y luego Dios dice, te amo, te quiero mostrar mi amor, pero solo puedes ver ese amor a alguien que no lo merece si el Señor te abre los ojos y te permite entender que eres malo y pecador. Porque si tú no eres malo y pecador, tú no tienes necesidad de un Salvador, ¿verdad? Y el Señor dice, te amo, pero es necesario para amarte que alguien me pague lo que tú has hecho toda tu vida. Por eso voy a mandar a mi Hijo. Ahora piensen, Cristo se hace hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, y nunca cometió pecado. Niños aquí presentes, Cristo a los 2 años no hizo pataleta. Algunos piensan que la pataleta no es pecado, es pecado. ¿O no? Cogen a un niño y solamente si está en el canto no llora, y si lo dejan dicen no es pataleta, ellos saben cómo manipular, es pecado. Cristo a los 2 años no cometió pecado. Ni un solo segundo Cristo como verdadero hombre pecó.
y poder ver esa realidad de que el santo, el justo, vino a vivir la vida que yo nunca jamás podré vivir en mi nombre, y luego va a la cruz. Dice, bueno, llegó la hora, Señor, de pagar el precio de Javier. Y cárgueme sus pecados pasados, presentes y futuros, aún los que no he cometido todavía ya fueron cargados en la cruz del Calvario. Hermanos, tanta podredumbre sobre Cristo. ¿Y Él merecía morir? Tú puedes entender que eso que les estoy diciendo es impresionante, pero solamente si Dios te lo concede, tú lo haces tuyo por la gracia de Dios y por la fe. Esto no es un asunto que le pasó a los demás, es un asunto real. Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Y qué recibió en la cruz? La ira que yo merecía. Y la ira de Dios fue descargada absolutamente sobre Cristo y aplastado. Entender que Cristo ahí pagó el precio una vez y para siempre por mí. Y uno dice, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no verlo glorioso? Y Él dice, Javier, dame toda tu porquería y yo te regalo por mi gracia mi vida perfecta como hombre, mi justicia aplicada a tu favor, para que cuando mi Padre te vea, vea mi vida de perfecta de obediencia a tu favor, de tal manera que cuando llegues al cielo, llegues por las obras mías, perfectas de Cristo y no por las mías. Y muere. Al tercer día, ¿qué sucede? Resucita manifestando públicamente que lo que hizo Cristo le agradó al Padre. Dice, hijo, lo que tú hiciste por Javier es suficiente. Ahora Javier es mi hijo. Pregunto, ¿ustedes creen eso? ¿No es Cristo glorioso? ¿No es Cristo maravilloso, deleitoso? ¿Y no te avergüenza un poco negarle ese Jesús a tus hijos? ¿No te parece un poco vergonzoso que tengas pereza de estudiar las Sagradas Escrituras? Pastor, es que la sede me queda muy lejos, ¿de verdad? Cristo se hizo hombre para morir por ti, pero 1 hora de viaje te cuesta. Pastor, es usted vive aquí cerquita, mis hermanos, donde quede la sede, porque Cristo es suficiente, Cristo es valioso, Cristo es glorioso. Entonces, quiera el Señor concederles ver a Cristo digno de toda gloria, de toda honra, de todo servicio, de conocerle, de entenderle, de apreciarle, de enamorarse cada vez más de Él, de servirle, de predicarlo, de anunciarlo a los hijos, porque esa es la única luz suficiente y verdadera que necesitamos para seguir adelante. Ustedes tomen la decisión de seguir despreciando la palabra de Dios, pero las tinieblas van a cobrar caro en esta vida y en la eternidad. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y esa es la condenación. Hoy es un día de salvación. Nadie que vaya a Cristo le echa fuera. Y si alguien dice, pastor, usted no sabe lo que yo he hecho, a mí no me importa saber lo que usted ha hecho. Lo que sí le puedo decir es que por más sucio que sea, Dios lo hace blanco como la nieve hoy. ¿Creen eso? Dios es bueno, porque separados de Dios, ¿cuál es el afán de seguir lejos de Dios? Pastor, tengo mucho trabajo, el trabajo te lo da Dios y te lo puede quitar. Si Él te quiere llamar a cuenta, decir, bueno, mucho trabajo, Señor, regrese. El mundo, las tinieblas y el pecado de nuestros hijos no tiene compasión de ellos, solo Dios. Hermanos, que Dios nos ayude. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, no sé cuántos estén de acuerdo conmigo, pero qué vergüenza tan grande cuando se pasan horas y horas desperdiciadas en la televisión, en las redes, escuchando necios influencers.
noticias, televisión, novelas. Teniendo a la mano en nuestros celulares, a veces muchas versiones, la palabra profética más confiable, más segura, la que realmente alumbra nuestro camino y nos permite caminar en el camino que tú quieres que andemos, la santidad. Perdónanos, Señor, porque somos flojos para estudiar, porque tenemos excusas tan débiles para no discipular a nuestros hijos. Pero tan débiles, Señor, que son tan vergonzosas delante de tu presencia. Tú no escatimaste el hacerte hombre, el humillarte a sí mismo para cargar con el pecado de aquellos que creen. Pero, Señor, a veces, por la necedad, dejamos de ver lo necesario, lo glorioso, lo maravilloso del Evangelio de Cristo. Te suplico, Señor, que traigas profundo y genuino arrepentimiento en medio nuestro. Porque algún día, Señor, levantaremos los ojos al cielo y diremos, Señor, ¿qué pasó? Y hoy el Señor nos dice, tú no has estado atento, ni constante, ni perseverante en la bendita palabra del Santo Dios. Tú eres tan bueno, mi Señor, que dices que si alguno tiene falta de sabiduría, tú nos la das en abundancia. ¿Cómo no amarte, mi Señor Jesucristo, cuando viniste a dar la vida por una llaga podrida como yo? Y viniste por tu infinita y sola voluntad soberana, por el puro afecto de tu propia voluntad, a darme vida. Señor, guarda mi corazón de no ser agradecido ni de maravillarme con tu glorioso y maravilloso evangelio. Cristo es y será siempre suficiente. Perdónanos, Señor. Perdónanos profundamente, porque la realidad es que muchas veces hemos tenido tu palabra por basura, por estorbo, por incomodidad, por disfrutar los deleites de este mundo. Quieras tú, Señor, convencernos de pecado, traer profundo arrepentimiento y devolvernos a tus pies para darte gloria y honra, porque tú eres digno de todo ello, Señor. Padre, dale a mis hermanos y amigos un minuto en silencio ahí en sus puestos. Y permítele recordar lo siguiente que dice tu palabra. Nadie que venga a mí le echo fuera. Oremos. Amado Rey, te alabo y te bendigo, Señor, porque tú no desprecias lo vil y menospreciado, vienes a salvar lo que se había perdido, Señor, y ruego que todos aquellos que tú has destinado a la vida eterna, seas tú dándoles luz, seas tú dándoles, Señor, resplandeciendo la gloria de Cristo en sus almas. Guárdanos, Señor, de engañarnos a nosotros mismos. Pero finalmente, Señor, si tú no nos muestras nuestro pecado, si tú no nos dejas ver que tú eres único y suficiente Salvador, no hay esperanza alguna de ser llamados tus hijos. Bendito sea, Señor, que tus promesas son preciosas y nadie que se acerque a ti confesando sus pecados en arrepentimiento y fe, tú le echas fuera.
Y quieras tú, Señor, dar vida a todos aquellos a quienes tú has convencido de su pecado y la necesidad de pedirte perdón. En Cristo Jesús. Amén.